¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarles. Un placer estar de nuevo por acá con ustedes y en esta ocasión pues eh, haciendo un video gracias a una pregunta que me hace una persona y me dice que cómo es posible que estos generadores puedan producir electricidad si no tienen baterías, si no tienen digamos una fuente externa que ayude a crear el magnetismo. Y él tiene mucha razón, porque resulta que hay, como por ejemplo, los alternadores de los carros, ellos necesitan de estar creando constantemente electroimanes y para eso ellos necesitan una batería, ¿verdad? O sea, así como ellos generan la carga para la batería, la necesitan para producir electromagnetismo. Y asimismo hay unos generadores que también requieren de una excitatriz que puede ser de dos tipos. Puede ser una excitatriz con alimentación externa, que en este caso serían baterías, o puede ser una excitatriz que tenga un pequeño alternador de corriente alterna o un pequeño generador dentro del generador. O sea, acá en el alternador irían dos. Uno pequeño para la excitatriz y el otro grande que es el que nos va a entregar la potencia que necesitamos en nuestra casa, nuestra industria, lo que sea. Pero bueno, ahí estamos hablando de generadores extremadamente grandes. En el caso de estos, pues déjenme decirles que según la ley de Faraday, esta ley nos dice que un imán que se mueva dentro de un arrollado o embobinado de cobre, pues produce una corriente eléctrica o cierta corriente eléctrica o viceversa, es decir, un arrollado de cobre, una bobina de cobre que se mueva alrededor de un imán puede producir el mismo efecto, una corriente eléctrica. Ese es el concepto de los generadores y ese se puede decir que fue el primer generador del mundo allá por 1800 y algo, si mal no estoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este tipo de generadores, está desarmado, ¿verdad? Pero en este caso, pues, qué bien, porque acá les puedo mostrar el alternador, que es este, ¿verdad? Esto es el alternador. Acá lleva una placa rectificadora para poder producir 12 voltios de este lado, ¿verdad? Entonces, pero este es el alternador, que básicamente esto es el estator, ¿verdad? Todo esto que está afuera. Y en medio va el rotor, pero el rotor lleva unos imanes. Por eso estos generadores se llaman generadores de imanes permanentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos imanes que son los que van creando la corriente al moverse y al pasar frente a las bobinas del estator, ¿verdad? Van produciendo la corriente alterna, que es la que se convierte en corriente que se puede utilizar en nuestra casa o en lo que querramos, ¿verdad? Pero son generadores que tienen imanes permanentes, como en el caso de este, utiliza un capacitor que ahora mismo no lo tiene, está desconectado, ¿verdad? Y este capacitor es el que nos ayuda a que la corriente pues salga y se pueda dar dentro de lo que es el tomacorriente del generador o los tomacorrientes, según sea el caso. Hay unos generadores que también usan algo que se llama AVR o AVR, simplemente para los amigos. Y bueno, pues este es un regulador que recibe corriente alterna, ¿verdad? Del estator o de una bobina del estator, de una bobina especial, y la convierte, la rectifica y la convierte en corriente continua. Y eso, a través de unos carbones o escobillas, llega al rotor y lo va magnetizando y lo convierte en un electroimán giratorio que hace que se genere un campo magnético acá en el estator, ¿verdad? Entonces, ese tiene la ventaja que pues puede ser regulable, puede ser regulado, y entonces pues desde el AVR podemos regular el voltaje, ¿verdad? Cuánto queramos, si queremos más de 120, menos, en fin, todo eso se puede regular y pues prácticamente es independiente hasta cierto punto
de las revoluciones del motor. Claro, si las revoluciones del motor no coinciden con los requerimientos que se necesitan para poder producir determinada tensión y determinada frecuencia, entonces vamos a dañar el equipo o vamos a dañar lo que a él conectemos, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿cómo se produce la electricidad? ¿Cuál es la magia en estos generadores? La ley de Faraday, ¿verdad? El principio de Faraday. Todo imán que se mueva dentro de un arrollado de cobre o bobina de cobre produce una corriente eléctrica o viceversa, ¿verdad? Entonces, ese es el principio. En este caso, el imán pues va en el rotor, que es lo que da vuelta, que es lo que va conectado al motor, que gira, y el arrollado de cobre, en este caso no es uno, son más, pues son dos. Entonces, eso es el estator, ¿verdad? Es todo esto de acá de afuera, que contiene al rotor en su interior junto con un ventilador para ventilar todo esto y evitar un calentamiento, y eso es lo que produce que se vaya produciendo la magia de la electricidad en nuestro generador. Mis amigos, espero que les guste, regalen un me gusta si están viéndome en TikTok, like, le llamamos en YouTube, comenten, compartan, suscríbanse, síganme si es en TikTok, y pues déjenme sus comentarios qué más quieren ustedes saber, qué más quieren que hablemos, que con todo el gusto del mundo lo vamos a hacer. Así que mis amigos, hasta pronto.